Muy bien, habíamos anunciado la presencia de dos abogados constitucionalistas. Wilber Medina está con nosotros, Diego Pomareda también. Es un placer compartir esta mesa de análisis con ambos. Y la primera pregunta que yo quería proponerles, o pedirles más bien un análisis sobre la decisión del fiscal Tomás Gálvez. ¿Llegó el momento de desactivar los equipos especiales, señor Pomareda? Bueno, yo veo que esto forma parte de algo mucho más grande, Mávila. Yo vengo sosteniendo que hay una fuerza importante desde el Parlamento que está tomando medidas autoritarias. Lo he venido defendiendo hace mucho tiempo. Y en esa línea, una de sus, fuerzas dentro del poder, de la concentración del poder, es no solamente el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, sino también la Fiscalía de la Nación. Y en ese orden, creo yo, que no se debe ver esto de manera aislada. También hay un grupo de normas, de leyes, que están favoreciendo al crimen organizado, generando impunidad. Y dentro de esas, medidas, una de esta variable adicional, creo yo, es justamente eliminar este tipo de grupos que investigan, por ejemplo, a personas que están en el poder, el grupo Lavallato, ¿no? Y aquellos que justamente están avanzando en la lucha contra la corrupción. Yo siento, y mi análisis es que no se puede ver esta medida como una cuestión aislada. Forma parte de un paquete más grande, que es el deterioro institucional y una erosión democrática. Pero la pregunta concreta es si creen que ha cumplido el ciclo. Desde mi punto de vista, no, porque las conclusiones a las que se llega es que este trabajo, al menos temporalmente, siguen, porque la corrupción en el poder se permanece, el grupo Lavallato en todo caso no ha llegado a las conclusiones, debidas. En todo caso, yo creo que este trabajo, en este momento, no debe darse, es un pésimo mensaje al país. ¿Correcto, doctor Medina? Absolutamente de acuerdo. Estos equipos... ¿De acuerdo con el doctor Pomareda? No, con la medida, jamás, con la medida que ha dado... ¿Cómo que jamás? O sea, a ver, defendamos yo lo que voy a defender es la institución de la corporación fiscal como entidad sin sesgos políticos. Sin sesgos políticos. O sea, que se investigue de manera objetiva. No es un secreto que la formación de estos... Y te voy a decir, quien formó el EFICOP fue la fiscal Patricia Benavides, ¿eh? O sea, y yo estoy en contra de eso. O sea, no se me puede acusar a mí de que yo soy... tengo una idea sesgada, parcializada. No, estos equipos no han servido de nada. Y la muestra más objetiva, Mávila, es el equipo Lavallato. Eso es una desgracia. ¿De nada? Mávila, no ha servido absolutamente... Vizcarra está preso porque el trabajo del fiscal Germán Juárez Atoche. El señor Toledo, ¿no? Finalmente también se verificó que había recibido uno de los sobornos, acaso el más alto que se ha pagado a un presidente en la historia del Perú. ¿Le parece poco? Una golondrina no hace el verano. Bueno, hemos mencionado dos, por lo menos. Y dos presidentes, vamos a ver. Son casos complejos. El equipo, y yo los he combatido, yo soy el autor de haber hecho público el acuerdo de colaboración fiscal. Solo los ladrones ocultan sus obras y sus actos. El acuerdo de colaboración eficaz fue una estafa que fue aplaudido por muchos y pocos éramos los que criticábamos. Mávila, a ver, el acuerdo de colaboración que auspició el equipo Lavallato ha garantizado impunidad a los grandes corruptos, en este caso Odebrecht. Se está olvidando de un detalle ahí, la judicialización de ese acuerdo. A ver. No olvide usted que el acuerdo llega al Poder Judicial y que es el Poder Judicial el que al final le da, como se dice, la bendición papal. Eso es una narrativa, eso es falso. Pero en la práctica no es así. No es el Poder Judicial, es una jueza, se llama Álvarez Camacho, que debe ser denunciada penalmente porque homologó un acuerdo que contenía una falsedad y una práctica de encubrimiento. Porque el acuerdo de colaboración eficaz acá, tú televidentes, en el mundo, es que el fiscal se sienta y enfrente lo tiene al delincuente y le dice, tú vienes y me cuentas todo. Bela Barba, Domingo Pérez, Juárez Atoche y la fiscal han creado una norma del acuerdo de colaboración progresivo. Mávila, mirándote a los ojos y a la cámara, le digo, eso no existe en el mundo. Que me pongan acá el acuerdo de colaboración con los Estados Unidos. Todos los acuerdos en el mundo son, el delincuente cuenta todo en una.
no conforme te vayas acordando delincuente. Permítame darle la palabra sobre ese punto al doctor Pomareda. Sí, bueno, si se respeta la institucionalidad, hay que justamente darle fortaleza a este tipo de grupos a nivel económico, de independencia política, de independencia administrativa, que creo que eso ayuda mucho a la institucionalidad. El doctor Medina dice que por ser una jueza no forma parte del Poder Judicial. Eso es institucionalidad, que respetemos las decisiones de un miembro de un grupo colectivo o de una institución como el Poder Judicial. Y ese acuerdo de colaboración eficaz además pasó por el Parlamento y se ratificó judicialmente. En algún Parlamento, por favor. Por las comisiones por las comisiones en un primer momento y el Poder Judicial ratifica, ¿no? A través, lo revisa. A ver, el Código Procesal Penal establece que, en efecto, los acuerdos lo maneja directamente el fiscal y luego pasa la homologación por parte del juez. Yo cuando me he referido no es el Poder Judicial, es una jueza de primera instancia que homologó algo ilegal. O sea, y es más, la homologación es cosa juzgada. La doctrina, la jurisprudencia y la ley establece que nada está escrito en piedra. Tanto es así, Mávila, que el acuerdo de colaboración eficaz ha sido y está siendo objeto de una nulidad por parte de una demanda que ha presentado el defensor del pueblo, demanda que ha sido admitida. Defensor del pueblo elegido por los congresistas. Por el Congreso de la República, en ejercicio. Donde hay fuerzas políticas que han sido blanco de investigaciones por parte del equipo Lavallato. Yo creo ¿Es coincidencia? A ver. Pregunto. Sí, no, si me permites, ahí justo el actor de la Defensoría del Pueblo en este momento, vemos cómo está actuando. Por ejemplo, está tratando de presentar demandas de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional para validar leyes que los jueces estaban inaplicando. Entonces, nuevamente, yo vuelvo a mi punto inicial. Que el Parlamento elija al defensor, elija a los magistrados del Tribunal Constitucional, que tenga interferencia en la elección de jueces y fiscales, tiene una incidencia directa en la eliminación de estos grupos especiales en la Fiscalía de la Nación. Entonces, si nosotros, digamos, defendemos la institucionalidad y defendemos justamente el trabajo de estas personas, creo que lo primero que tenemos que hacer es decir cómo son elegidas, digamos, qué intereses responden y por qué lo están haciendo ahora. Creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces yo le preguntaría al doctor Medina por qué cree que es importante para la justicia del país eliminar un grupo especial que enfrenta el poder de turno. ¿Por qué considera que es provechoso para el país que el grupo Lavallato, que tiene independencia económica, administrativa, de orden más político en términos de organización, tiene que ser eliminado? ¿Por qué las leyes que justamente perseguían al crimen organizado, llámese leyes de colaboración eficaz, que se flexibilizan los plazos, las leyes de prescripción, ¿no? ¿Por qué está pasando eso en el país? Forma parte de algo más grande. Se está favoreciendo la impunidad, la prescripción de delitos y, sobre todo, creo yo, se está afectando la independencia judicial. Por alusión, doctor Medina. Mi colega, con todo respeto, desconoce absolutamente el contenido de todas las reformas a las que hay una narrativa a cabrear, que son leyes pro crimen. Yo te voy a explicar. Ha tocado una para muestra un botón, decía Sandro. La colaboración eficaz. La golondrina, total. A ver, la colaboración eficaz. Se combatió el terrorismo con una ley que es el antecedente de esta ley. De arrepentimiento. La ley de arrepentimiento. Establecía que en 15 días el terrorista buscaba al fiscal, el fiscal lo sentaba, delataba y en 15 días se le daba su estatus de colaborador eficaz y le daba los beneficios. Pero terrorista arrepentido. Terrorista arrepentido. Normalmente es eso, un delincuente arrepentido. Terrorista arrepentido, delincuente, crimen organizado arrepentido. Entonces, era mando medio para que delate al de arriba. Ese es la génesis, esa es la esencia de una colaboración. Las mafias italianas, la camorra, se ha combatido así, del medio para abajo para que apunte arriba. En el Perú se ha invertido, pero vamos a hablar de los plazos. Antes era 15 días. Luego se amplió a 60 días. Hoy, la ley, antes de la reforma, no existía plazo. Podía durar una colaboración. Mira, te voy a poner el ejemplo más palmario. Leao Piñeira, OAS. Habían cerrado, José Domingo Pérez se sienta y dice, Leao le dice, yo voy a colaborar, pero con una condición. Yo no voy a pagar reparación civil. Son las tratativas iniciales. Correcto, firman un acta, Mávila.
Perfecto, no vas a pagar con la procuradora, no vas a pagar. Perfecto, delátame. Comienza a delatar. Luego la colaboración terminó en el 2023. No se cerraba. ¿Y sabe cuándo se rechaza la colaboración? El 22 de septiembre de este año, un día antes que inicie el juicio oral contra la señora Villarán. ¿Y sabe qué argumentó José Domingo Pérez? Dijo que como el señor no quiere pagar reparación, por eso es que no se cerró. No le engañe usted al país. Él te dijo desde el inicio. Él puso sus condiciones, porque la ley se ha distorsionado. El delincuente no tiene por qué poner condiciones. Las condiciones los pone el fiscal. Acá no. En el caso Lavajato ha sido una farsa. Ahí está el informe de la comisión gracias a que nosotros, y con eso termino, ¿te parece justo que en una república, en un Estado constitucional, y le traslado la pregunta a mi colega, no se haya hecho público un acuerdo de colaboración eficaz después de su homologación? ¿Por qué lo ocultaban? En una república solo 2 personas deben tener un documento donde se han comprometido intereses nacionales, es la pregunta. Dice la ley, los acuerdos de colaboración son reservados si durante la celebración se firma y se homologa. Una vez que se homologa, se debe hacer público. ¿Y ahora, sabe qué? Termino con esto. Y voy a referirme solamente a agosto de 2018. Bela Barba se presenta con aquel entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, la comisión Rosa Bartra. ¿Y sabes qué dice Lavajato? ¿Y sabe qué le dijo? En 45 días se va a celebrar este acuerdo. Y a partir de ahí va a ser de público conocimiento, textualmente. Justamente para levantar la imagen tan venida menos del Ministerio Público, dijo Bela Barba. Y después no quiso enseñarlo. Tuvimos que ir al Tribunal Constitucional. Solamente para que el público esté informado, nosotros trabajamos aquí en la producción de información. Es más, ayer nos visitó la ex procuradora ad hoc para el caso, la doctora Silvana Carrión. Y aquí tenemos, por ejemplo, el estado actual de cuántas sentencias. Caso Metro de Lima, por ejemplo, uno de los expedientes, la fecha de presentación fue en noviembre de 2019, ¿no? Finalmente 9 acusados con sentencia condenatoria en primera instancia de julio de este año. Tenemos otra sentencia condenatoria en el caso Ecoteva, 3 de septiembre de este mismo año también. Hay una apelación de sentencia condenatoria en el caso Partido Nacionalista Peruano, caso que involucra al expresidente Ollanta Humala. Con apelación de sentencia condenatoria también el caso Irsa Sur. A ver, ¿qué otra situación tenemos acá? Sentencia condenatoria emitida el 7 de junio, sentencia confirmada en segunda instancia, es el caso Bonos Soberanos vía debitamiento Cusco. Ahí tenemos más de una golondrina. Ahora, quisiera ir a la reparación civil, que era algo que destacaba la doctora Carrión también. Y decía, se tiene establecido como monto de reparación civil hasta diciembre de 2025 1.520.419.918 soles. Se precisa que es el monto de dólares que se ha convertido en soles. 12 sentencias condenatorias a la fecha. Son 12 golondrinas. En cualquier caso, ¿cuánto nos han robado? Más de 100.000 millones de soles. ¿Te parece justo 1.500 millones? ¿Le parece justo? Termino con esto. Hay un detalle sí, adicional que la doctora, ella es responsable de esto. Cuando un ladrón te roba, imagínense el televidente, le roban su televisor. Se agarra al ladrón, y destruye el televisor. El ladrón, el juez lo condena, y esto es lo que hace la justicia, te paga el valor del televisor y te indemniza. Odebrecht no ha devuelto el valor de lo robado y nos va a pagar en 15 años 615 Correcto. millones. A ver, ¿qué dice el doctor Pomareda sobre eso? Yo... Porque una de las preguntas también, permítame que ayer es, ¿favoreció el equipo especial a Odebrecht? Hay quienes dicen que fue un trato un poco amable en el acuerdo de colaboración eficaz, que se le dieron demasiadas facilidades. Bueno, definitivamente todo acuerdo es perfectible, ¿no? Y en todo caso, ese acto en sí al menos buscaba lograr la verdad y saber qué ocurrió en el país, ¿no? Ahora, la pregunta que yo le hice al doctor Medina fue clara. ¿En qué medida eliminar grupos de investigación especial beneficia a la persecución del crimen? No ha podido responder, lo he dicho 2, 3 historias,
justamente refiriéndose a las golondrinas, a las que él hace referencia, dos, y ha dicho los casos en concreto, no responde la pregunta. El otro, lo de la colaboración eficaz. ¿Qué mensaje le damos al país, Mávila, al decir que le acortamos los plazos a la Fiscalía para que pueda justamente llegar a estos acuerdos de colaboración eficaz? ¿Qué mensaje le transmitimos al país si queremos quitar tipos penales de la categoría de crimen organizado? ¿Qué mensaje le transmitamos al país si a las organizaciones políticas ya no pueden ser catalogadas como organizaciones criminales? Eso, digamos, y en todo caso también el tema de la utilización de estos explosivos en la minería informal que se les favorece, ya no se les puede retener a los reinfo. Entonces, digamos, hay que verlo de forma compleja y completa. A propósito de verlo en forma compleja y completa, el presidente José Gerí, y aquí la pregunta es para ambos, empieza el doctor Pomareda, ¿o quiere empezar usted, doctor Medina? Usted dirige. Que empiece el doctor Pomareda para que usted le pueda responder, ha planteado, justamente por lo que dices, es que tomo la pregunta, un debate académico. ¿Es una buena decisión? El presidente Gerí ha planteado un debate académico para analizar las leyes pro crimen. Esto quiere decir que el presidente considera que ese paquete debe ser sometido a una evaluación. De lo contrario, no haría el planteamiento de un debate académico. Esa es una vieja práctica política, Mávila, en la que se dice, vamos a hacer un gran debate académico, vamos a enviarlo a una comisión para congelar el asunto. El presidente, cuando entró al gobierno, inicialmente había dicho que iban a plantear demandas de inconstitucionalidad contra estas leyes pro crimen frente al Tribunal Constitucional. Luego se dijo que iban a enviar proyectos de ley, iniciativas legislativas desde el Ejecutivo para derogar las leyes. Y ahora se habla de un gran debate académico cuando no se da cuenta que es una cuestión urgente que requiere el país. Entonces, yo creo que quieren mecer a la ciudadanía, ¿no? Como hay una cuestión, un grupo ciudadano que está en contra de este paquete de leyes, él trata de buscar justamente esta vinculación, esta empatía, ¿no? Porque él, básicamente, donde están los reflectores es su práctica política, ¿no? Donde están los reflectores él está, es un influencer político. Entonces, pero la comunicación no hace la gestión, Mávila. Si él quisiera tener una decisión clara, pues la tendría que tomar ya. Presentar iniciativa legislativa, le toma un Consejo de Ministros, al igual que las demandas de inconstitucionalidad. ¿Y por qué está demorando ahora para crear un grupo académico para conversar sobre las reformas? Creo que no es el camino. Doctor Medina. Yo he colgado un Twitter el 15 de noviembre del 2025. Ajá. Y he retado a todos los que dicen que hay leyes pro crimen a un debate y nadie aceptó. Pero se les acabo de mencionar, y estoy diciendo ahora, Humberto Abanto, Ernesto Blume y yo estamos dispuestos a ir a la Católica, al epicentro del caviaraje y de las narrativas. Ahí queremos debatir. Que escojan el público, que escojan el auditorio, que escojan el día, la hora, y nosotros vamos a ir sin nada, sin lapicero. Vamos a ir solo con lo que tenemos y con el conocimiento, para demostrarle que no son leyes pro crimen a toda la comunidad y que se transmita, que eso es una falsa narrativa caviar, que lo que han perdido es el poder y quieren, a través de estos equipos, manipulando fiscales con investigaciones sesgadas, quieren recuperar el poder. ¿El debate académico entonces no tiene sentido? Es un debate académico que vamos a hacer en una universidad. Yo estoy de acuerdo con el presidente Gerí, claro que sí. Mávila, ahora, si me permites. Sí, yo quisiera solamente hacerles una acotación. ¿Qué piensan? Porque en efecto estamos atribuyendo este debate o la narrativa de un pseudo paquete de leyes pro crimen a posiciones Son leyes ideológicas. pro derecho, no son pro crimen. Bueno, correcto, pero estamos hablando de que esto tendría que ver con posiciones ideológicas. Me hago una pregunta porque hemos visto el caso de las extorsiones, sobre todo a gremio de transportes preocupados por lo que ocurre, que han alzado la voz y han pedido que se deroguen ciertas normas. Los colocamos ¿dónde? A esos gremios de transportistas que han hecho ese reclamo. Doctor Medina. La gran mayoría, no hay que generalizar, los que hacen esta narrativa de leyes pro crimen, cuando le preguntas cuál, no sabe. Una de ellas, ¿sabe quién es? La señora Marisol Pérez Tello. El señor Diego, colega tuyo, Diego Acuña, la citó a una entrevista conmigo a efecto de discutir esto alturadamente. ¿Y sabe qué lo respondió? Está colgado. No, es que no conozco yo los temas. Si la señora Marisol Pérez Tello no conoce bien cómo sale por plazas y canales de televisión a hablar de leyes pro crimen,
Además, eso es una falsedad que están vendiendo los caviares. Y lo que pasa es que le ponen el micro... No, la pregunta concreta tiene que ver con este sector de No, no hay sector. transporte. Lo que pasa es no es Es que hemos escuchado a los representantes de los gremios de transporte. No le pregunto por un debate que no se llevó a cabo en otro medio de comunicación. Estos señores no son abogados, repiten la narrativa caviar. No hay los transportistas. Los transportistas están mal informados y yo respeto porque no son legos en derecho. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, repiten una cosa, porque además estos paros a veces se contaminan de política. En el pliego que han presentado directamente al gobierno está incluida la derogación de estas normas. Y lo han dicho claramente, un muerto más, y ya no vamos a ir solamente al tema del paro, sino vamos a exigir. Han presentado ellos unas propuestas sobre este punto. Por eso le pregunto, ¿está bien que usted aclare su posición? Termino con esto. Lo que se quiere es satanizar al Congreso de la República porque se quiere tomar el control, generar el caos. Pero el Congreso tiene el control. Pero no, pues lo que pasa ante la opinión pública, como no han conseguido su noviembre de 2019, cuando entró el señor Sagasti, quieren repetir esa narrativa y chancar al Congreso. Yo no he votado por los señores que están allí. Estos señores son los legítimos y genuinos representantes del pueblo. Todos los señores. Vamos con el señor Pomareda. Termino con esto nada más muy brevemente. Esto es una mesa de la debate. señora de las cortas uñas, ella que se ha mandado del pedicure, esa señora es producto de la voluntad popular. No me gusta a mí y a usted también, seguro al público, pero ella está ahí porque el pueblo Lucinda lo puso. Vázquez es el nombre Hay de la que respetar la voluntad popular. Bueno, el doctor Medina quiere ir a debatir a la Universidad Católica, pero ni siquiera permite conversar en un diálogo acá en el que estamos haciendo. Doctor Pomareda, por favor. Lo primero que el doctor Medina dice es que no va a hacer un espacio de esto político ni de sesgos y lo comienza a etiquetar de caviares y que los transportistas no saben de derecho y que no están validados para hablar de estas leyes. Eso me parece que hay que rechazarlo, ¿no? Lo segundo es que yo le acabo de mencionar un grupo de las leyes pro crimen, ¿no? Se las puedo mencionar ahorita sin ningún problema. Leyes que debilitan la colaboración eficaz, leyes que generan la prescripción de delitos, leyes que quitan justamente tipos penales para la organización criminal, leyes que generan impunidad, leyes que favorecen al reinfo, leyes que pueden generar justamente esta lógica de que los materiales de la minería ilegal puedan ser utilizadas sin intervención policial. Y le puedo mencionar 10 más, pero ese no es el tema, Mávila. Aquí el tema es que hay que responder, digamos, con altura y hay que responder con los argumentos que se requieren en este país. El país está exigiendo una cuestión de que hablemos con la verdad. ¿Y qué es lo que está pasando? Y conecto con el primer tema, Mávila. El negacionismo. En nuestro país se dice, el fiscal de la Nación, de que no hubo cuellos blancos, de que forma parte de una narrativa, de una construcción de un grupo de personas interesadas. Ahora también se viene a negar el desmantelamiento democrático, la erosión política e institucional que está haciendo el Parlamento. Eso no se puede negar. Y yo voy a estar acá, doctor Medina, para recordárselo cada una de estas leyes y cada uno de los daños que le ha hecho el Parlamento a este país. Permítanme mencionar un caso, y sobre ese abrimos debate. La ley 32326 eleva los requisitos para confiscar bienes a las organizaciones criminales. Les toco este ejemplo porque aquí en RPP hemos entrevistado especialistas que están analizando la problemática de la minería ilegal, ¿no? Y que han mencionado esta norma. Esta ley, promulgada en agosto de este año, modificó el marco legal para incautar y decomisar bienes vinculados al crimen organizado, estableciendo nuevos requisitos que, según los especialistas, dificultan las acciones de la Fiscalía y la Policía, o sea, ambos, en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. La norma fue impulsada por congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular también, pero el cambio central consiste en exigir que toda incautación de bienes cuente con una resolución judicial firme, incluso en etapas iniciales de la investigación. Pero las economías ilegales han, digamos, crecido, se han expandido en nuestro país, y una de las herramientas que realmente se tiene para combatir el lavado de activos que puede provenir de esas economías ilegales tiene que ver con esta norma, con los requisitos para la confiscación de bienes. ¿Qué opina, doctor? A ver. ¿De ese caso en particular? De ese caso lo que se está haciendo, se está civilizando la investigación. Yo estoy de acuerdo y voy a combatir el crimen. Estoy de acuerdo con combatir los delincuentes, pero con la herramienta idónea, respetando los derechos.
Y voy a hablar del crimen organizado. Pero hasta que llegue la al doctor sentencia firme, Pomareda permíteme un ejemplo un nada detalle, más. pero ¿qué A ver. pasa? Porque esto dice hasta que se tenga resolución judicial firme. Pero usted sabe lo que se puede hacer para evitar detectar un lavado de activos, transferir propiedades, en fin. Por eso es que se dice que esta norma debilita la investigación policial a la que el Congreso le ha dado además la titularidad y de la Fiscalía. Por eso le hago la repregunta. A ver, lo que se está diciendo es que se tiene que tener decisión judicial para efectos de tomar esas medidas limitativas. Y la ley lo que está haciendo es, por ejemplo, usted conoce muy bien el caso y es un ejemplo emblemático, se ha cambiado la ley del crimen organizado para que en lo sucesivo el señor Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer no sean calificados. Por eso le he como puesto, crimen organizado. esa es la otra ¿Le ley, parece a usted- 32054. Hablo de esta. Mávila, solo hablo le de pregunto, esta. ¿le parece a usted correcto que se haya imputado al señor Pedro Pablo Kuczynski organización criminal con su secretaria y Pero su el chofer? ejemplo que le he puesto hoy, de lo que atendiendo una coyuntura particular, Lo la que- ley que usted está defendiendo es otra. Sí, no. Pero yo le he estamos puesto hablando de la este organización ejemplo en criminal. particular. Estamos hablando de la organización criminal y esto es la incautación. Sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo que no se hagan este tipo de medidas limitativas. Para eso está la incautación. No necesita la ley de extinción de dominio. Y el Tribunal Constitucional, gracias a una demanda de la Defensoría del Pueblo, ha declarado fundada y por lo tanto ahora exige el proceso previo a efectos de pasar a la Antes de que extinción nos de gane el dominio. tiempo, permítame darle los minutos finales a su colega. Bueno, esto se llama la extinción de dominio, Mávila, y funcionó y viene desde Colombia para justamente parar a los narcos, poder incautar provisionalmente sus bienes y que el Estado pueda utilizarlos en ese momento y darle una utilidad económica y beneficiar al bien común. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país eliminar ese tipo de mecanismos puedan ayudar justamente a solucionar la criminalidad, la extorsión y lo que venimos viviendo día a día? Entonces, eso es lo que no ha podido responder el señor Medina, porque justamente le haces una pregunta directa sobre una ley pro crimen y responde con otra cosa, el Pedro Pablo Kuczynski, su chofer y su empleada. Entonces, ese es el problema. Entonces, si vamos a tocar estos temas, hay que tocarlos con seriedad. Y yo sí creo que esas leyes, sin ninguna duda, favorecen el crimen organizado. Sin ninguna duda, espera que ya haya una sentencia firme por parte del Poder Judicial que puede demorar 3, 4, 5, 6, 7 años, para que en ese tiempo las organizaciones criminales puedan esconder sus bienes, transferirlos y justamente favorecer a este tipo de delincuentes, ¿no? Doctor. A ver, antes de la reforma y antes de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley de extinción de dominio, imagínense yo he venido con mi vehículo estacionado acá. Imagínense que yo traiga droga. Viene la policía y me encuentra. Y dice, ¿dónde lo encontró? En el inmueble de RPP. Todo esto es extinción de dominio porque debe presumir RPP y por lo tanto se incauta este inmueble. Eso ha pasado. Mandaban encomiendas por empresas de transportes formales. Agarraban en las garitas, está mandando droga, le quitaban el bus. Personas en las Malvinas, personas mayores, cuando Andrade hace todo el tema de la reforma de los ambulantes en el centro, que era las Malvinas, han comprado su propiedad, son personas mayores, alquilan, se dedican a vender celulares. ¿Sabes qué hace la ley? Le quita, incauta los celulares, incauta la propiedad. ¿Qué tiene que ver el propietario con que lícitamente, dentro de la libertad contractual, alquila a una persona que se dedica a una actividad ilegal? Eso está pasando. Pero ahí Lo que ahora se ha cambiado. Respuesta. Pero la Para ley- ir- la ley- la ley- cerramos con el doctor Pomareda. La ley no está pensando en el pescador artesanal ni en la persona que se moviliza en un carro que un canal de televisión. Está pensando en el crimen organizado, está pensando en la tala ilegal, está pensando en la minería ilegal. En eso está pensando esta ley. Está diseñada de esa forma. ¿Así lo dice la ley? Bueno, para eso estuvo pensado, porque viene de Colombia, usted lo sabe muy bien. Y además, todo lo que se busca hacer acá es favorecer al crimen, no justamente procurar a enfrentarlo. Entonces, dígame usted cuál es la alternativa para enfrentar al crimen y no eliminar estas leyes que justamente son mecanismos que Yo soy facilitan... abogado. Caballeros, son las 10 con un Correcto. minuto, tienen 20 segundos cada uno para no cortarlos. Invito a un debate a una Armemos una mesa mayor, ¿le en una parece? mesa 2-2. mayor, De con acuerdo. tiempos, con temas puntuales. Ya, casos. Así es, con casos. Y vengamos a discutir
alturadamente y que ¿quién se beneficia? Los oyentes. Por supuesto, oyentes y televidentes. Y televidentes. Y cibernautas, porque También, les recuerdo que sí, estamos sí. en la No, no, en la multiplataforma de múltiple, RPP. Doctor correcto. No, le Pomareda, agradezco 20 a Ávila segundos. por este espacio, al doctor Medina por poder conversar sobre estos temas. Creo que le mencioné cada una de las leyes pro crimen. Creo que he mostrado que esto forma parte de un sistema más grande y eso lo demostraré en los debates académicos y también en una eventual representación parlamentaria que se viene en el 2026. De acuerdo, muchísimas gracias a número ambos. es? ¿Perdón? ¿Qué número es? Creo que va a ir Congreso. ¿Qué número es? Bueno, no es el espacio, Yo pero creo está que interesado el doctor Medina quiere. De repente lo está voto por él. convenciendo, De repente lo está voto por él. lo he convencido, doctor Medina, me da mucho gusto. No, de repente puedo votar por ti. Pero Bueno, acá- los comprometo Quien ha sido a más ambos, político acá ha sido los el doctor Medina comprometo que a yo. ambos, ojo, han dado su palabra frente a la comunidad de RPP Pero- para poder pero yo participar. claro, y me parece muy organicemos una saludable cosa, que claro, podamos finalmente claro, hacer claro, estos. A mí se claro. me están cayendo los papeles. La manía Mientras de que no los tener- pierdas. No, están acá. Los hemos recuperado, están en la mano. Bueno, muchas gracias, caballeros. encantado. Que tengan Encantado. ustedes Gusto. un buen fin de semana también. Continuaremos hablando. Es importante darle espacio a todas las opiniones, que es una norma que respetamos en esta casa periodística. Gracias a los televidentes también por habernos acompañado. Regresamos el lunes y que tengan un buen fin de semana.